Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Me alegra verles aquí de nuevo para estudiar otro principio de nuestra serie 15 principios de interpretación profética. Vamos a estudiar el principio número 9. Recuerde que son 15 y ya vamos por el 9. Está bien. Vamos a poder cubrir todos los principios a cabalidad. El principio día por año o año por día empieza en la página 225. Y quiero, hermanos y hermanas, mencionarles que este tema que voy a trazar ahora es un tema complejo. Ojalá que los que estamos presentes conozcamos por lo menos los rasgos básicos de las profecías de Daniel y Apocalipsis, la profecía de los 2300 días, porque vamos a necesitar entender lo básico para comprender los principios que vamos a enunciar. Así que vamos a comenzar en la página 225 con la descripción de este principio. En las profecías apocalípticas, estamos hablando de las profecías de Daniel y Apocalipsis primordialmente, un día literal equivale simbólicamente a un año literal. Ese es el principio. Cuando en las profecías de Daniel y Apocalipsis uno encuentra un día, la mención de un día o un mes, hay que aplicarle el principio día o año por cada día. Ahora, analicemos unos asuntos introductorios. Al comenzar nuestro estudio, queremos dejar muy en claro dos puntos cruciales. Número uno, el mes bíblico tiene 30 días. Y ustedes encuentran allí, en paréntesis, los versículos que comprueban ese punto. El mes bíblico tiene 30 días. Es vital entender esto para lo que vamos a estudiar. En segundo lugar, el año bíblico tiene 12 meses. Y eso lo pueden encontrar también en las referencias que tenemos en paréntesis. Así que en la Biblia, el mes tiene 30 días y el año tiene 12 meses. Vital entender eso. Ahora, el principio, año por día, significa que cuando aparecen periodos de tiempo en pasajes apocalípticos que ocurren entre el año 34, cuando fue apedreado Esteban, y la segunda venida de Cristo, a estos periodos se les debe aplicar el principio que cada día literal equivale a un año literal. Ahora, las escuelas preteristas y futuristas que nosotros hemos estudiado niegan rotundamente la validez del principio que un día equivale a un año. La mayoría de los preteristas, es decir, los que creen que las profecías se cumplieron con Antíoco Epífanes y con Nerón y los emperadores, creen que el cuerno pequeño de Daniel simboliza a Antíoco Epífanes, un gobernante macedonio que profanó el templo judío entre los años 167 y 164 antes de Cristo. Los preteristas creen que la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25 y los 2300 días de Daniel 8:14 se refieren estos periodos a tiempo literal. No aplican, en otras palabras, el principio día por año. Aplican los 3 tiempos y medio y los 2300 días a eventos que ocurrieron en los días de Antíoco Epífanes. Y dicen, los 3 años y medio son años y medio literales y los 2300 días son más o menos 6 años y medio literales. Por el otro lado, la mayoría de los futuristas, los que creen que el cuerno pequeño y la bestia representan poderes que se van a levantar en el futuro después del rapto de la iglesia, creen que
el cuerno pequeño de Daniel 7 representa un personaje malévolo, el anticristo, que reconstruirá el templo judío y luego se sentará en el templo por 3 años y medio literales. También creen que el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes y que los 2300 días son días literales. Es decir, tanto los preteristas como los futuristas tienen algo en común, y es que ellos creen que los periodos de tiempo que se mencionan en Daniel y Apocalipsis se deben entender literalmente. No le aplican el principio de que un día equivale a un año. Ahora vamos a analizar las razones por las cuales nosotros los adventistas, correctamente dicho sea de paso, creemos que en las profecías de Daniel y Apocalipsis un día literal equivale a un año literal. Es decir, los días son simbólicos, no son literales. Tengo 20 razones. ¿Les parece suficientes? ¿20? Generalmente nosotros los adventistas usamos solamente 2 versículos para comprobar este principio día por año. Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Usamos esos 2 versículos, damos una sola razón. Pero aquí vamos a dar 20 razones por las cuales este principio es aplicable a las profecías apocalípticas. Razón número 1. Las expresiones tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, 70 semanas y 2300 días son muy peculiares. Aunque podrían haberse expresado en lenguaje literal, se expresan con un sabor simbólico. Por ejemplo, todos sabemos que en los días de Elías no llovió por 3 años y medio. Cuando se refiere a tiempo literal, dice, y ustedes pueden ver aquí las referencias, Lucas 4:25 y Santiago 5:17. Cuando se refiere a tiempo literal, el texto dice que no llovió por 3 años y 6 meses. Esa es la forma normal de decirlo. Nadie dice, si no llueve por 3 años y medio, uno no dice, ay, no ha llovido por tiempos y la mitad de un tiempo. Ni tampoco uno dice, wow, no ha llovido por 42 meses. O no ha llovido por 1260 días. Por ejemplo, si yo fuera a regresar acá en un año, o en 3 años y medio, digamos, yo no le voy a decir, hermano, no se preocupen, yo regresaré en tiempos y la mitad de un tiempo. Es una expresión peculiar. ¿Por qué no decir 6 años y medio en vez de 2300 días? Eso indica de que tiene un sabor simbólico. También es significativo, hermanos y hermanas, que cada medida de nuestro calendario existe en pasajes apocalípticos. En Apocalipsis 17 se menciona 1 hora. En Apocalipsis 12:6 se menciona días. En Daniel 9 se menciona semanas. En Apocalipsis 13:5 se menciona mes. Y en Daniel 7:25 se menciona año. Si cada medida nuestra de tiempo se menciona en las profecías apocalípticas: la hora, el día, la semana, el mes y el año. Ahora debemos entender que en pasajes que no son apocalípticos no aplicamos el principio que un día representa un año. Por ejemplo, los 70 años que pasó Israel en Babilonia. Es un evento histórico. No presenta símbolos.
en el contexto. Son 70 años. No se aplica el principio que un día es un año. Los 400 años que iba a pasar el pueblo de Israel en Egipto fueron 400 años. Es un relato histórico. No hay ninguna indicación de que sea profético. O los 120 años que predicó Noé. Es un relato histórico. No hay ninguna evidencia de que hay que aplicarle el principio de que un día equivale a un año. Pero en las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis se aplica el principio día por año. Esa es la razón número 1. La forma de expresar los periodos de tiempo es peculiar, no es normal. Segunda razón, los periodos de tiempo simbólicos siempre aparecen en un contexto apocalíptico a donde predominan los símbolos. Es decir, cuando aparece el periodo de tiempo, está rodeado de un montón de símbolos. Por ejemplo, la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se encuentra en el contexto a donde aparecen bestias simbólicas, un mar simbólico, vientos simbólicos, nubes simbólicas, cuernos simbólicos, un cuerno pequeño simbólico. Entonces, ¿por qué el periodo de tiempo es literal? Los 1260 días aparecen en un contexto a donde hay una mujer simbólica que se para sobre un sol simbólico, está vestida de un sol simbólico, se para sobre una luna simbólica, tiene en su cabeza una corona de 2 estrellas simbólica, hay un dragón simbólico que quiere matar al niño y echa por tierra una tercera parte de las estrellas simbólicas, tiene 7 cabezas simbólicas y 10 cuernos simbólicos. Todo lo que aparece en el contexto es simbólico. ¿Por qué el periodo de tiempo entonces es literal? Lo mismo en Apocalipsis 13. Los 42 meses se encuentran también en un contexto donde predominan los símbolos. Ahí hay una bestia amalgamada. Una bestia que tiene características de león, oso, leopardo y dragón. ¿Cuántos han visto un animal literal así? Nadie. Simbólico. Esta bestia tiene 10 cuernos simbólicos. Recibe un trono simbólico del dragón simbólico. Luego influye para que se levante una imagen simbólica y se coloque una marca simbólica. Entonces, si todo es simbólico en el contexto, ¿por qué los 42 meses son literales? Lo mismo podemos decir de Daniel 8. Allí vemos un carnero simbólico, con 2 cuernos simbólicos, un macho cambrío simbólico, con un cuerno notable simbólico, que se quiebra simbólicamente. Salen 4 simbólicos en su lugar. Y luego, en medio de los 4 sale un cuerno simbólico pequeño. ¿Por qué entonces los 2300 días son literales si todo lo que aparece en el contexto es simbólico? ¿Me están entendiendo el punto? En primer lugar, las expresiones de tiempo son peculiares, no son normales. En segundo lugar, aparecen esos periodos de tiempo en un contexto donde todo está rodeado de símbolos. Así que el tiempo también debe ser simbólico. ¿Vamos bien? Punto número 3. El cuerno pequeño se levantó entre los 10 cuernos, después que estaban completos los 10. Voy a repasar para que puedan entender. En Daniel 7 tenemos un león, un oso, un leopardo, un dragón. Luego al dragón le salen 10 cuernos y luego en medio de los 10 sale ¿qué? Un cuerno pequeño. ¿Qué representa el león? Babilonia. El oso, Medo-Persia. El leopardo, Grecia. El dragón, el Imperio Romano. Los 10 cuernos, la división del Imperio Romano. ¿Cuándo estuvo completa la división del Imperio Romano? En el 476. Y luego se levanta un cuerno pequeño, arranca 3
Eso es el año 493, 534 y 538. Y en el 538 ya el cuerno ahora se ha levantado completamente. Ahora, con eso en mente, vamos aquí al material. El cuerno pequeño se levantó entre los 10 cuernos, después que estaban completos los 10. La historia del Imperio Romano deja muy claro que las tribus bárbaras que invadieron al Imperio Romano en los siglos IV y V lo parcelaron en 10 reinos. La secuencia de eventos en Daniel 7 demuestra sin lugar a dudas que no hubo interrupciones en la cadena de eventos. ¿Hay algún paréntesis entre el león y el oso? ¿Hay un paréntesis entre el oso y el leopardo? ¿Hay un paréntesis entre el leopardo y el dragón? ¿Hay un paréntesis entre el dragón y los 10 cuernos? ¿Y el cuerno pequeño? No, no hay. El león fue inmediatamente sucedido por el oso por el leopardo por el dragón, y hacia el final del dominio del dragón le salieron 10 cuernos para luego salir el cuerno pequeño entre ellos. ¿Tienen clara la secuencia? Ahora bien, aquí viene el punto que quiero recalcar. Si los 10 estaban completos en la cabeza del dragón en el año 476 y el cuerno pequeño ascendió entre ellos, y luego el cuerno pequeño imperó hasta el comienzo del juicio, porque ese es el próximo evento. El cuerno pequeño gobierna 1260 años y luego empieza el juicio. Entonces, el periodo tiempos, la mitad de un tiempo del dominio del cuerno pequeño no puede ser 3 años y medio literales. Es imposible. Los 42 meses no pueden ser literales. Los 1260 días no pueden ser literales. Si fueran literales, entonces, escuchen bien, entonces el cuerno pequeño solo puede haber gobernado desde el año 476, cuando los 10 cuernos estaban completos, hasta el año 479. 3 años y medio. Pero la historia demuestra claramente que el papado no gobernó por 3 años y medio después de arrancar 3 de los cuernos. La historia demuestra claramente que después de arrancar los 3, el papado desde el año 538 hasta 1798 gobernó, lo cual significa que los 3 años y medio no pueden ser literales, tienen que ser simbólicos. Esa es la razón número 3. La razón número 4. Estamos en la página 227. Daniel 8 afirma, sin titubeos, que la profecía de los 2300 días era para el tiempo del fin. ¿Para cuándo era la profecía de los 2300 días? Era para el tiempo del fin. Según Daniel 12, el versículo 4 y el versículo 7, el libro que contiene la profecía de los 2300 días estaría cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Es decir, la profecía de los 2300 días iba a quedar sellado hasta el tiempo del fin. Y por lo tanto no se podía comprender hasta el tiempo del fin. ¿Me están entendiendo? El libro que fue sellado contiene la profecía de los 2300 días y dice que en el tiempo del fin se iba a entender. Ahora, siendo este el caso, aquellos que creen que el cuerno pequeño de Daniel 8 representa a Antíoco Epífanes se hallan en un serio dilema. Supongamos por un momento que el cuerno pequeño de Daniel 8, nada más suposición, representa a Antíoco, suponiendo, y que los 2300 días fueron el periodo literal de su dominio. La pregunta que surgiría es esta: ¿por qué sería necesario esperar hasta el tiempo del fin para entender esto? Si Antíoco fue el cumplimiento, entonces todos lo habrían comprendido ya en aquella época cuando se cumplió. No sería necesario esperar hasta el tiempo del fin para entenderlo.
¿Me están siguiendo el argumento? Es decir, si los 2300 días solo se van a entender en el tiempo del fin, entonces el cumplimiento no puede ser literal con Antíoco, 6 años y medio, porque si Antíoco lo hubiera cumplido, todos lo hubieran entendido en esa época. No había que esperar hasta el tiempo del fin. Ahora, es un hecho que Josefo, el historiador judío, Porfirio, que era un pagano que criticaba mucho a los cristianos, y otros que vivieron en los primeros siglos de la era cristiana, creían que Antíoco cumplió esta profecía del cuerno pequeño de Daniel 8. Pero si esto fuese cierto, entonces ellos estaban viviendo en el tiempo del fin. ¿Cierto? Pues se iba a entender solo en el tiempo del fin. Si se cumplió en Antíoco Epífanes, entonces estos personajes estaban viviendo en el tiempo del fin. Pero lamentablemente han pasado desde ese tiempo 2000 años. La simple realidad, hermanos y hermanas, es que Antíoco no cumplió esta profecía de los 2300 días. Josefo y otros se equivocaron al identificar a Antíoco como el cuerno pequeño de Daniel 8. No podían comprender la profecía del cuerno pequeño en su época, porque no vivían en el tiempo del fin y solo se iba a entender en el tiempo del fin. Está claro que esta profecía no era verdad presente en los días de Daniel, ni en los días de Josefo, ni en los días de Porfirio, ni aún en los días de Martín Lutero. Ninguno de ellos vivió en el tiempo del fin y por lo tanto no podrían haber comprendido esta profecía en su época. La profecía de los 2300 días llegó a ser verdad presente entre 1798 y 1844. Por eso es que los mileritas predicaron sobre Daniel 8:14. Se le quitó el sello al libro y entonces podían entender la profecía de los 2300 días. ¿Están entendiendo este argumento? Si tienen el manual, ustedes pueden repasar esto, porque para entender estos puntos necesitamos entender algo básico sobre el cumplimiento de la profecía de Daniel 8, el cumplimiento de la profecía de Daniel 7 y Apocalipsis 12 y Apocalipsis el capítulo 13. Esa es la razón número 4. La razón número 5 es muy importante. En Daniel 8, 1 y 2 se menciona que Daniel tuvo una visión. Y luego Dios le mostró a Daniel la visión. Ahora, ¿qué incluía la visión? La visión incluía, escuchen bien, incluía el carnero con 2 cuernos, incluía el macho cabrío con un cuerno notable. El cuerno notable es quebrado, le salen 4 más en su lugar. Incluye el cuerno pequeño y alcanza hasta el tiempo cuando terminan los 2300 días. Esa es la visión. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto clave es este. La visión cubre desde el tiempo de Medo-Persia hasta el fin del cumplimiento de los 2300 días. Ahora, al final de este periodo, un personaje en la visión que está recibiendo Daniel habla con otro personaje y le pregunta ¿hasta cuándo va a durar esta visión? Recuerden, la palabra visión incluye ¿qué cosa? Desde el carnero hasta el tiempo del fin. La pregunta es esta: ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Y qué contesta el otro personaje? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora, si la visión dura desde los tiempos de Medo-Persia
hasta el tiempo cuando se va a purificar el santuario, significa que no puede ser 2300 días literales. Porque el reino medo-persa duró mucho más que 2300 días literales, 6 años y medio. Grecia duró mucho más tiempo. El cuerno pequeño que representa Roma pagana y Roma papal duró siglos. Y luego la purificación del santuario es en el tiempo del fin. Así que los 2300 días no pueden ser literales porque la visión de los 2300 días incluye los eventos desde Medo-Persia hasta la purificación del santuario. 6 años y medio es demasiado corto para cubrir toda esa visión. ¿Están conmigo? Y ustedes pueden ver un cuadrito aquí. La visión incluye el carnero, el macho cabrío, Roma pagana, Roma papal, y luego viene la purificación del santuario. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que 6 años y medio cubre toda esa visión? Entonces los 2300 días no pueden ser literales, tienen que ser simbólicos, porque cubre todo ese largo periodo. Razón número 6. ¿Qué hacen los protestantes y los evangélicos con la profecía de las 70 semanas? ¿Acaso no tienen los evangélicos que usar el principio año por día para convertir las 70 semanas de días en 70 semanas de años? ¿Me están entendiendo la pregunta? Nosotros decimos, las 70 semanas no son semanas de días, son semanas de ¿qué? Los días representan años. ¿Cuántos años son 70 semanas? 490, 70 semanas son 490 días, pero representa 490 años. Los evangélicos dicen lo mismo. Dicen, las 70 semanas, representan 490 años. Entonces, están usando el principio día por año para esa profecía. ¿Y por qué no lo usan para las otras también? Ahora, escuchen. Ellos tienen un argumento para decir que no hay que usar el principio año por día en esta profecía de las 70 semanas. La respuesta es que intentan o procuran zafarse de usar el principio año por día, diciendo que la expresión 70 semanas debe traducirse 70 sietes o aún 70 semanas de años. La palabra años no está. De esta manera eliminan la necesidad de aplicar a las 70 semanas el principio año por día. Les es necesario hacer esto, escuchen bien, porque si le aplicaran el principio año por día a las 70 semanas, entonces para ser consistentes tendrían que aplicarle el principio año por día a las demás profecías de tiempos de Daniel y Apocalipsis. Examinamos algunos hechos en cuanto a la palabra que se traduce semana en Daniel 9. Vamos a ver si lo que ellos dicen es verdad. Los evangélicos dicen, no, es que en realidad son 70 semanas de años. La palabra años no está. O dicen, son 70 sietes. Y dicen ellos, pues 70 sietes pueden ser semanas de días o pueden ser semanas de años. No hay que aplicar el principio año por día. Examinemos en realidad lo que dice la Biblia en cuanto a la palabra semana. Es verdad que la palabra hebrea Shabua, esa es la palabra semana, se debe traducir sietes o semanas de años. ¿Será verdad que hay que traducirlo 70 sietes o 70 semanas de años? Vamos a ver. La palabra Shabua, semana, aparece 19 veces en las escrituras hebreas. Y en cada uno de los casos se refiere a una semana literal de 7 días. Y ahí en paréntesis tienen toditas las veces que se usa la palabra Shabua en el Antiguo Testamento. Sin excepción,
Siempre la palabra Shavuá, semana, significa 7 días. Ahora, los evangélicos frecuentemente usan Daniel 10, 2 y 3 como argumento para traducir la palabra Shavuá como semanas de años. ¿Y por qué es que ellos usan Daniel 10, 2 y 3 para justificar que traducen 70 semanas de años, aunque la palabra años no aparece allí? Recalcan, aquí está el argumento, recalcan que en estos versículos la palabra semanas va calificada por la palabra días. Es decir, en Daniel 10 dice que él ayunó por 3 semanas de días. Entonces el argumento es, si dice en Daniel 10 semanas de días, entonces si no dice días en Daniel, entonces son semanas, Daniel el capítulo 9, entonces deben ser semanas de ¿qué? De años, porque si hubieran sido de días, se hubiera colocado días como aparece en Daniel 10. Por ejemplo, algunas versiones en inglés, como la New International Version, la versión nueva internacional, traducen la palabra semana con la palabra 7 o sietes. Escuchen bien. En Daniel 9, 24 al 27, la nueva versión internacional, que es la más popular entre los de habla inglesa ahora, traducen 77 en Daniel 9. Pero en todas las otras referencias, traducen con la palabra semana. Entonces eso es inconsistente. El problema con la traducción es que en el hebreo hay un modismo. ¿Saben lo que es un modismo? Cuando se usa la expresión semana de días o se usa la expresión año de días, quiere decir días completos o quiere decir años completos o quiere decir semanas completas. Es decir, la expresión semana de días significa una semana completa. Y ustedes dicen, ¿dónde está la evidencia? En Génesis hay varias referencias aquí. En Génesis 29, 14, Números 11, 20 y 21, Jueces 19, 2. El hebreo literalmente dice mes de días. ¿Cuántos de ustedes conocen un mes que no sea de días? ¿Qué significa esa expresión, mes de días? ¿Significa qué? Un mes completo. Lo vamos a ver. Además, Génesis 41:1, Levítico 25:29, 2 Samuel 13:23 y el capítulo 14:28, el hebreo dice literalmente años de días. ¿Cuántos conocen un año que no sea de días? En el hebreo dice años de días. Pero ¿saben cómo lo traducen los traductores? Cuando traducen años de días, traducen años completos. ¿Me están entendiendo el punto? Es decir, nada más porque en Daniel 10 dice, estaba ayunando por 3 semanas de días, no significa que porque no se usa la palabra días, en Daniel 9 significa años. Porque semana de días significa que Daniel ayunó por 3 semanas, ¿qué? Completas. Ahora escuchen esto. La razón fundamental por la cual los futuristas y preteristas rehúsan traducir la palabra hebrea Shavuá en Daniel 9 como semanas es porque tendrían entonces, a fin de ser consistentes, que aplicarle el principio año por día también a las demás profecías de tiempo. Porque dice, si lo aplicamos a las 70 semanas, tenemos que hacerlo con todas las otras también. Aún más, escuchen, aquí viene la implicación, aún más, si le aplicaran el principio año por día a las 70 semanas, tendrían que aplicárselo también a los 2300 días, porque las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días. Y esto los obligaría a admitir que la profecía de los 2300 días se cumplió en 1844
y en tal caso tendrían que hacerse adventistas del séptimo día. ¿Están entendiendo este punto? Son cosas complejas. No es fácil explicarlo, pero por eso está el manual. Un punto más. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, traduce la palabra hebrea Shabua con la palabra griega hebdomas. Y esta palabra se traduce en la versión griega consistentemente semana. Así que a las 70 semanas hay que aplicarle el principio año por día. No hay otra. Razón número 7. Una comparación de Daniel 8, 11 al 13 y versículos 23 al 25 con Daniel 11, 31 al 45 también revela que Antíoco no puede ser el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño. Es decir, cuando comparamos estos dos pasajes nos damos cuenta que Antíoco Epífanes no puede cumplir esta profecía. Al comparar estos dos pasajes, vemos claramente que el rey del norte de Daniel 11 representa el mismo poder que el cuerno pequeño de Daniel 8. Es decir, el rey del norte en Daniel 11 es lo mismo que el cuerno pequeño en Daniel capítulo 8. Ahora fíjense, aquí viene el punto clave. Daniel 11 deja muy claro que el rey del norte será el último poder en gobernar el mundo antes de la segunda venida. ¿Cuál es el último poder que va a gobernar el mundo antes de la segunda venida? El rey del norte. En Daniel 8, el último poder en gobernar el mundo es el cuerno pequeño. Ustedes pueden verlo ahí. Dice en Daniel 8:25 que será quebrantado sin mano humana. Y en Daniel 11:45 dijo, llegará a su fin sin tener nadie que le ayude. Es decir, el último poder que va a gobernar el mundo antes de la segunda venida es el rey del norte en Daniel 11 y el cuerno pequeño en Daniel el capítulo 8. La expresión quebrantado sin mano, que se usa en Daniel 8:25, se usa en Daniel 2:34, Daniel 8:25 y Daniel 11:45. Es decir, que el cuerno pequeño y el rey del norte serán destruidos en la segunda venida. Si ese es el caso, yo pregunto, ¿Antíoco Epífanes puede ser el cumplimiento de esta profecía? Antíoco Epífanes murió hace más de 2000 años. No es el último poder que gobernó el mundo. ¿Están entendiendo el punto? Vamos a la razón número 8. En el libro de Daniel, la palabra días puede significar años. Por ejemplo, en Daniel 1:5 se menciona 3 años. Pero en Daniel 1:18 el mismo periodo se describe como días. Los 7 tiempos de Daniel 4:25 de locura de Nabucodonosor se describen como días en Daniel 4:34. Ya uno ve que hay una relación entre ¿qué? Días y años. En Daniel 5:11 encontramos que se menciona los días de Nabucodonosor. Pero claramente los días de Nabucodonosor son ¿qué? Son años. Pueden comparar Daniel 2:28 y el versículo 44, a donde dice, los postreros días, y en los días de estos reyes significa ¿qué cosa? Años. Así que en el mismo libro de Daniel, días puede significar años. Razón número 9. En los libros históricos, esto es muy importante, en los libros históricos del Antiguo Testamento, las palabras días y años se usan en forma paralela. Note los siguientes ejemplos. Y para esto necesitarían saber un poco el idioma original.
en Éxodo 13:10, refiriéndose a la Pascua, en el hebreo, en el idioma original dice que la Pascua se debía celebrar de días en días. Todas las versiones de la Biblia traducen de año en año. En 1 Samuel 26, el hebreo dice literalmente sacrificio de días, pero en las traducciones dice sacrificio de años. En 1 Samuel 2:19, el hebreo dice literalmente de días en días, pero las traducciones dicen de año en año. Para los hebreos, cuando se mencionaba días, ya ellos estaban pensando ¿de qué? De años. En 1 Samuel 1:21, el hebreo literalmente dice el sacrificio de días, pero las traducciones dicen el sacrificio anual. En Jueces 11:40, el hebreo dice literalmente de días en días, 4 días cada año, mientras que la traducción dice cada año, 4 días en el año. En 1 Samuel 27:7, en hebreo dice literalmente días y 4 meses, pero las traducciones dicen 1 año y 4 meses. 1 Reyes 1:1, en el hebreo dice que David estaba avanzado en días, pero obviamente la traducción dice que estaba avanzado en años. En Génesis 47:9, en hebreo dice de Jacob, Jacob está diciendo los días de mis años, pero la traducción dice los días de mi vida. Génesis 5:5 en hebreo dice que los días que vivió Adán fueron 930 años. ¿Ve? Días, años. Y en Génesis 6:3 se vincula la palabra día con años nuevamente. Dice, serán sus días 120 años. Así que para una persona de mentalidad hebrea, ellos entenderían que día también puede representar ¿qué? Puede representar año. Razón número 10. Este es vital y no vamos a poder terminar en el tiempo que tenemos todas estas características. Mañana vamos a terminar esto y a estudiar nuestro siguiente principio. Pero en el lenguaje poético del Antiguo Testamento, la palabra días, ustedes saben que los hebreos, su lenguaje poético se caracterizaba por paralelismo. Una clase de paralelismo se llamaba paralelismo sinónimo, a donde lo que dice la primera línea se repite en otras palabras en la segunda línea. Es decir, el mismo concepto pero en diferentes palabras. Les doy un ejemplo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La segunda línea es una repetición de la primera en diferentes palabras. Muy común, ustedes pueden leer proverbios y salmos, todo que están escritos en lenguaje poético, se usa paralelismo sinónimo, 3 clases primordialmente: sinónimo, antitético y sintético. No vamos a tratar de explicar todas esas clases de paralelismo, porque el paralelismo que queremos ver es el sinónimo, donde la segunda línea repite lo que dice la primera. Ahora, esto es lo interesante. En el lenguaje poético del Antiguo Testamento, la palabra días se usa en paralelismo sinónimo con la palabra años. Es decir, la primera línea dice días y la segunda línea dice años. Y ustedes pueden notar estos ejemplos: Job 10:5, Job 15:20, Job 32:7, Deuteronomio 32:7 y el Salmo 77 y el versículo 5. Ahora, fíjense, el siguiente párrafo muy interesante. Un texto muy interesante es el que se encuentra en el Salmo 90, 9 y 10, a donde la traducción días de nuestras vidas en hebreo dice días de nuestros años. En el idioma original, en la traducción dice días de nuestras vidas,
Pero en el idioma original dice días de nuestros años. Nuevamente, días relacionado con la palabra años. Es un hecho, ahora escuchen, es un hecho que cada vez en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra días en paralelismo con la palabra años, la palabra días aparece en la primera línea y la palabra años aparece en la segunda. Concerniente a esto escribió el erudito veterotestamentario William Shea, fue mi profesor en el seminario de Andrews, una mente fotográfica. Llegaba a la clase sin notas, arqueólogo, hablando de las medidas, de las excavaciones arqueológicas. Esto tenía tantos metros y tantas pulgadas. Uno se quedaba con la boca abierta. Cómo compartía la información con los alumnos. Un sólido profesor adventista. Escribió lo siguiente: cuando aparece la palabra días en las profecías de tiempo, un semita, es decir, un judío antiguo, cuya mente estaba saturada con este tipo de paralelismo, naturalmente hubiera asociado las palabras años con la palabra días en un contexto simbólico. Asimismo, hubiera identificado la palabra años de la segunda línea con la palabra días en la primera línea como parte de un par paralelo. Es decir, días en la primera línea equivale a años en la segunda línea. ¿Vamos bien? Número 11. En los libros proféticos, este es muy interesante, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, la palabra días se usa intercambiablemente con la palabra años. En los libros proféticos. Y ahora vienen los ejemplos. Ezequiel 33 se refiere al día del Señor, pero Isaías se refiere al mismo evento como el año del Señor. Isaías 10:3 se refiere al día de visitación, pero Jeremías 11:23 se refiere al mismo evento como el año de visitación. Isaías 34:8 habla del año de recompensa, pero Oseas 9:7 habla del día de recompensa. ¿Están viendo? Para la mentalidad hebrea, día y año estaban estrechamente relacionados uno con el otro. Y claro, no podemos dejar de mencionar Números 14:34 y Ezequiel 4:6, que siempre usamos como los adventistas, donde dice que el pueblo de Israel iba a pasar 40 años en el desierto, un año por cada día. Ahí está. Razón número 12. Estamos al pie de la página 231. Yo sé que esto no es tan emocionante como otras cosas que hemos estado estudiando, pero es crucial, porque comprueba que nuestra interpretación profética como adventistas es correcta, porque aplicamos el principio que un día equivale a un año. A veces los asuntos técnicos también son muy importantes, no son tan inspiradores, pero demuestran que nuestra fe está bien fundamentada sobre la roca cuando se trata de las profecías. Razón número 12. También podemos esbozar este tema desde la perspectiva del año sabático. ¿El año sabático era cada qué? Cada 7 años. Y luego el año de jubileo cada 49 años. Ahora escuchen esto. Es obvio que el sábado semanal es el fundamento del sábado sabático y del sábado del jubileo. Es decir, el séptimo día de la semana simboliza el séptimo año y el día 49 o el año 49 del ciclo del jubileo. Levítico 25, 1 al 7, que se refiere al año sabático, es la primera vez en la Biblia que se usa el principio año por día. Primera vez en la Biblia que explícitamente se usa el principio año por día es Levítico 25, 1 al 7. Si comparamos los versículos 3 y 4 con el versículo 5, notamos que el ciclo semanal
se está usando como patrón o modelo del periodo de 7 años. Es decir, los 7 días de la semana son el fundamento para los 7 años. Hay 6 años seguidos por el 7º año, y el 7º año es un año de reposo. Entonces, ¿sobre qué se basa la idea de 6 años trabajando la tierra y el 7º año es un sábado de reposo? Se basa sobre la idea de 6 días de la semana y el 7º día es un día de reposo. La semana de días es el fundamento de la semana de años. Este arreglo se basa en el patrón de 6 días de trabajo seguido por el 7º día de descanso. Aquí hallamos un ejemplo claro del principio año por día. Y no voy a leer los textos del jubileo, pero el jubileo es lo mismo. El jubileo se basa en 7 años por 7, 49 años, que se basa también en el ciclo semanal de 7 días. La razón número 13, solo quedan unos pocos minutos. Vamos a ver si cubrimos el número 13 y mañana terminamos. Todavía nos quedan algunos puntos muy importantes. Según el mismo, ahora este es crucial, según el testimonio del mismo Jesús, el cuerno pequeño de Daniel 8 no puede ser Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque Jesús dejó muy en claro que la abominación asoladora de la cual habló Daniel el profeta estaba aún en el futuro. ¿Me están entendiendo? Y Antíoco había estado muerto por más de 200 años. Y Jesús dice, la abominación asoladora de la cual habló Daniel en Daniel 8, cuando la vean. ¿Cómo puede Antíoco, quien vivió en el 2º siglo antes de Cristo, cumplir una profecía que Jesús indicó claramente que no se había cumplido aún en sus días? La razón por la cual las iglesias rechazan el principio año por día es porque no quieren ser adventistas. Bottom line. Además, ahora escuchen, el cuerno pequeño de Daniel 7 tampoco puede haber sido Antíoco Epífanes, porque el apóstol Pablo proyectó el cumplimiento de la profecía de Daniel 7 al futuro. El libro de Apocalipsis también proyecta el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño de Daniel 7 al futuro. Entonces, no puede ser Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes murió en el Antiguo Testamento y estas profecías estaban aún en el futuro. No se cumplieron con él. Razón número 14. Como regla general, mientras más breve sea el periodo de tiempo de una profecía apocalíptica, más probable es que el tiempo simbolice un periodo de tiempo más largo. Es decir, mientras más corto sea el tiempo que se menciona en la profecía, es más probable que represente un periodo más largo. Por ejemplo, sería posible ubicar todos los eventos de la última de las 70 semanas en un lapso de una semana literal. El ungimiento del Mesías, la mitad de la semana la muerte del Mesías, luego el apedreamiento de Esteban. ¿Sería posible ubicar todos esos eventos en 7 días literales? No. Serían 10 días de persecución para la iglesia de Esmirna, porque dice que iba a sufrir persecución por 10 días, la iglesia de Esmirna. ¿Sería algo tan terrible, un sufrimiento por 10 días? ¿Serían 3 días y medio literales suficientes para cumplir todos los eventos de Apocalipsis 11? Dice que iba a pasar por 3 días y medio. No puede uno caber todos los eventos en 3 días y medio literales. Tiene que ser 3 años y medio. Y si en Apocalipsis 11 los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros, el cilicio son simbólicos, entonces el periodo de tiempo también tiene que ser simbólico. ¿Tenemos razón como adventistas para querer en el principio año por día? No 1 o 2, 20 razones
por las cuales nuestro concepto de interpretar los periodos de tiempo está absolutamente en lo correcto. Bueno, nos quedan solamente 2 minutos y 44 segundos. Así que no tenemos tiempo de cubrir aquí la razón número 15. Mañana en la noche, Dios mediante, terminaremos este principio y entonces avanzaremos al principio de que el Israel de Dios hoy es no la nación judía literal, sino que el Israel de Dios hoy son todos los que se han vinculado personalmente con Cristo Jesús como Salvador y como Señor de sus vidas. Debo preguntarles, ¿entendieron entonces la importancia del principio año por día? Mis hermanos y hermanas, si nosotros no aplicamos el principio año por día, desaparece nuestra razón de ser adventistas. Porque toda nuestra interpretación profética depende de la aplicación del principio año por día. Los 1260 días, tiempo es la mitad de un tiempo, 42 meses, los 3 días y medio de la Revolución Francesa, que son 3 años y medio, los 2300 días hasta la purificación del santuario. Todas esas profecías, para entenderlas hay que aplicar el principio año por día. Y si no lo aplicamos, entonces no tenemos razón de ser adventistas. Porque la sierva de Dios nos ha dicho que el pilar central y el fundamento de la fe adventista se encuentra en nuestra comprensión de la profecía de los 2300 días. Y Satanás lo sabe. Y por eso Satanás trata de esconder y ocultar la aplicación de este principio tan importante al estudio de las profecías. Ojalá que hayamos entendido. Si no han entendido, consigan el manual o consíganse a alguien que les preste el manual para que puedan entonces con calma sentarse, reflexionar, buscar los versículos. Yo estoy seguro que lo van a entender bien. Tuve mucho cuidado en la forma de escribirlo, de una forma lo más sencillo posible, y van a ver la tremenda importancia que tiene este principio para nuestra iglesia.